Por favor, me dicen si me escuchan. Sí, ingeniero, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ahora quisiera que alguno, por favor, me diga qué fue lo último que estuvimos conversando. Creo que fue sobre las tablas, ¿puede ser? Sí, ingeniero. Ya, ¿alguna consulta en relación con todo lo que hemos visto hasta ahora? Le damos el título calidad del vapor húmedo, del vapor seco húmedo. ¿Acaso no hablamos de las tablas ya? Hablamos sobre qué variables se puede encontrar para líquido subenfriado o vapor recalentado. Por eso. ¿Con qué variables se pueden encontrar en la tabla? Claro, hablamos de las tablas de doble entrada, de simple entrada, ¿cierto? Sí, una Ya, es porque vamos a cambiar de charla. Yo quisiera que si tienen alguna consulta en relación con todo lo que hemos avanzado hasta ahora, la hagan. Lo que pasa es que me desconecté un poco porque ha pasado por una semana, ¿no? Casi una semana. Si no, vamos a seguir alistando las cosas porque pronto vamos a empezar a ver la primera ley de la termodinámica. Pero previamente tenemos que tener una charla sobre el calor y el trabajo mecánico como parte de la preparación para afrontar la primera ley de la termodinámica. Entonces, voy anotando algunas cosas que ya las hemos dicho, que ustedes las han visto antes en alguna otra materia acerca del calor. En primer lugar, ya estamos sabiendo de que se trata de una forma de energía, una de las tantas formas de energía que existen. Pero para poder identificarla necesitamos algunos lineamientos acerca de en qué consiste este fenómeno. Cuando uno habla de energía, en general, puede estar imaginando energía acumulada, quieta, guardada, almacenada, o puede estar hablando uno de energía en movimiento, es decir, un flujo de energía. Quisiera saber si me entienden esto que estoy planteando. Sí, Quizás el ejemplo más clásico para poder entender esto sería en el tema de la energía eléctrica. Ustedes saben muy bien que existen cargas eléctricas estáticas, ¿no? Electricidad estática. Pero también hay electricidad dinámica, que es lo que se llama corriente eléctrica. Son cargas eléctricas. Entonces podemos visualizar a la energía en estas dos situaciones. ¿A cuál corresponde el calor? Entonces, hay que recordar algunas cosas que ustedes seguramente ya las conocen, aunque de repente no se acuerden en este momento. Podemos anotar como causa de la aparición de este fenómeno que se llama calor, de esta forma de energía que se llama calor, la diferencia de temperatura. Cuando entre un sistema, lo voy a representar así, pongamos que esto es el sistema termodinámico,
y el medio exterior hay diferencia de temperatura, entonces el calor, esta forma de energía que se llama calor, viaja así o así. ¿De qué depende el sentido en que se mueve la energía? Esta que llamamos calor. A ver, quiero respuesta. ¿En qué sentido viaja? Va de la zona, va desde la zona de que hay más calor a la que hay menos calor. Así es. Siempre este flujo de energía que se llama calor viaja de mayor a menor temperatura y nunca al revés. Esta es una característica notable en este fenómeno. Me refiero en las mismas condiciones. Es decir, siempre que haya una diferencia de temperatura aparece este fenómeno que se llama calor y no hace falta que nadie intervenga esta diferencia de temperatura. Y le quiero recordar que este fenómeno, al igual que muchos otros, entran en la categoría de fenómenos que se conocen con el nombre de fenómenos espontáneos. Seguramente ustedes ya escucharon este término en alguna oportunidad. Si no, sería bueno que repasen. Entonces, volvamos acá. La causa que origina este flujo de energía que se llama calor es una diferencia de temperatura, lo que quiere decir que entre el sistema y el medio exterior hay o existe un desequilibrio térmico. Lo anoto. Ese es el significado de la diferencia de temperatura. Entonces, este fenómeno que se llama calor, vuelvo a insistir, está asociado con una condición de desequilibrio térmico presente en el sistema termodinámico versus su medio exterior. Cuando el sistema está en equilibrio, entonces, ¿existe este fenómeno que se llama calor? Pregunto. De acuerdo con lo que estamos manifestando. Quisiera escuchar respuestas. No entendí nada. Es ruido nomás. Bueno, lo sigo diciendo yo porque se vuelve difícil. Si está en desequilibrio, existe. Si está en desequilibrio, ¿no existe o existe? ¿Qué es lo que acabo de decir? Es decir, cuando el sistema está en equilibrio, significa que no hay diferencia de temperatura, por lo tanto el fenómeno calor no se presenta, no tiene posibilidades de existencia. Entonces, cada vez que hablemos del estado termodinámico de un sistema, que es una condición de equilibrio, el fenómeno calor no va a estar presente. ¿Cuándo es que se presenta este calor? Cuando el sistema entra en desequilibrio, y eso significa que el sistema empieza a experimentar un proceso termodinámico. Entonces, repito, la existencia del fenómeno calor, la voy a calificar así, es transitoria en relación con el tiempo, ¿no? Es decir, habrá momentos cuando el sistema esté en equilibrio que el fenómeno calor no existe y habrá otros momentos cuando el sistema esté desequilibrado térmicamente en los que puede, también está condicionado esto a lo que voy a aclarar enseguida, existir el fenómeno calor. Otro detalle que usted lo está mirando por el dibujito que he hecho acá a la derecha de la pizarra es que
esta forma de energía siempre cruza el límite del sistema, entrando y o saliendo. Pero hay una característica muy destacable que la vamos a tratar de explicar enseguida con un ejemplito. A ver. Suponga que esto es un recipiente en el que usted tiene masa de una sustancia, fluido. El recipiente es hermético, es rígido, por lo tanto, acá en el interior existe una masa M que por ser el sistema hermético va a permanecer constante. Entonces, si el espacio que ocupa la masa M lo considero como sistema termodinámico, es lógico que se trata de un sistema termodinámico cerrado. ¿Qué ocurre cuando se calienta este sistema? Aumenta la temperatura. Pregunto. Ya, va a haber modificación de la temperatura, de la presión y el volumen. Va a ser constante por lo que es sistema cerrado, fijo. No, el hecho de que un sistema sea cerrado no significa que su volumen sea constante. ¿Acaso no recuerda usted lo que pasa en un dispositivo de cilindro y pistón, que también es hermético, pero que se puede agrandar o puede achicarse? En este caso particular, y por eso dije, este es un recipiente hermético y rígido. Quiere decir que sus paredes no se mueven, no tienen posibilidad de moverse. Entonces el volumen total es constante y por lo tanto el volumen específico será constante porque la masa también es constante. Entonces, cualquier cosa que le ocurra a este sistema termodinámico va a tener esta característica y entonces decimos el sistema es, ¿qué cosa? Isobárico. No, Isocórico. Es isocórico. 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 Todas estas cositas las tienen que grabar muy bien en su cabeza y tenerla como respuesta al tiro. Ok, si queremos representar lo que le puede ocurrir a este sistema isocórico con motivo del calentamiento, nos podemos apoyar en el diagrama PV. Supongamos que este es el diagrama PV, lo hago pequeñito. Supongamos que acá hubiera algo como, por ejemplo, esto. ¿Qué representa ese punto? Un estado termodinámico. Claro que es un estado termodinámico, pero ¿qué pues? Mezcla. Título. Una mezcla con un cierto título, qué sé yo, y que tiene un cierto volumen específico. ¿Qué pasa si calentamos entonces el recipiente, el contenido? El proceso transcurre así, ¿no es verdad? Isocóricamente, sí, con volumen específico constante hasta que, por ejemplo, pueda alcanzar un estado final, si este es un estado inicial, como este que estoy marcando acá, que podría ser un vapor saturado, un vapor recalentado. Si está sobre la campana, sobre la línea de la campana, sería vapor saturado. Bueno, eso es lo de menos. Fíjense que ha aumentado la presión y también aumentó la temperatura. Esto es temperatura inicial, esto será temperatura final. Ok. Hasta ahí la cosa no tiene ningún problema. Si nos vamos al dibujito que tenemos arriba, lo que ha ocurrido es un flujo de calor. En este sentido, lo estoy resaltando, ¿lo ven? Desde el medio exterior se ha metido calor al sistema, lo que significa que en el medio exterior, por lo menos en este lugar donde hemos puesto la letra phi, se tiene una temperatura mayor que
en el sistema. Bueno, ahora supongamos que usted tenga el mismo recipiente, pero a este recipiente ahora le añadimos este detalle. No sé si saben ya lo que significa esto. Sistema adiabático. Diabático. Significa que el sistema adiabático y el sombreadito que le estamos haciendo al sistema representa un aislante térmico perfecto, ¿no? Que impide el paso de calor, incluso existiendo una diferencia de temperatura. Entonces acá tenemos la misma masa M, por ejemplo, de esta mezcla líquido-vapor, y supongamos que ahora además le añadimos, siempre lo dibujo así, este dispositivo. ¿Qué entiende que sea? Un motor eléctrico. Ya, este es un motor eléctrico, este es un motor eléctrico. Y este es el eje del motor que atraviesa el aislante, atraviesa la pared del recipiente y termina en un dispositivo que tiene paletas o álabes. Un agitador. O palas, como quiera llamarlo. Mezclador. ¿De qué estamos hablando? Ya, más que mezclador. A esto normalmente lo llamamos así. Lea. ¿Qué dice ahí? Agitador. Agitador. Entonces, supongamos que el sistema de masa M se encuentra en la misma condición I que tenemos marcada en el diagrama PB, de arriba. Cualquier cosa que le ocurra va a ser en esta condición de volumen específico constante. Y entonces ahora conectamos al motor y esto empieza a girar. Y por lo tanto las paletas en el interior agitan el contenido. ¿Qué va a ocurrir? Esto es algo parecido a lo que ocurre en una licuadora. No sé si alguna vez ustedes experimentaron con la licuadora, se hicieron algo con la licuadora. ¿Qué va a ocurrir a medida que transcurra el tiempo? Esto que tenemos dibujado acá en el diagrama PB, la presión va a ir en aumento, la temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque estamos suministrando energía, pero no es calor, ¿no? ¿Qué energía es? Trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Y el proceso se va a dar desde el estado I hasta el estado F, pasado transcurrido un cierto tiempo. Y entonces nos encontramos con que el mismo sistema puede experimentar el proceso IF, de acuerdo con lo que hemos planteado más arriba, es decir, con intervención de calor, por eso pongo Q distinto de 0, o con Q igual a 0, es decir, con intervención de trabajo mecánico. ¿Lo ven? Pero es el mismo proceso termodinámico. Es decir, que la cantidad de calor que se involucra en el proceso termodinámico, IF, va a estar dependiendo de cómo se lleve a efecto el proceso. En términos gráficos, esto lo anotamos como trayectoria del proceso termodinámico, el cómo ocurre el proceso termodinámico. De esta manera es que resulta que el calor entra en una categoría de variable conocida como variables de trayectoria. Fíjense que lo estamos resaltando para hacer la diferencia con las variables de estado, como ser la presión, el volumen, la temperatura.
Y lo otro es que la cantidad de calor depende del cómo ocurre el proceso termodinámico, depende de la trayectoria, y entonces vamos a decir que el diferencial de calor es un diferencial inexacto, justamente porque existen teóricamente infinitas posibilidades de valor para el diferencial, o sea, para la cantidad de calor que se pone en juego en el proceso IF. Si quieren, anotamos algo más. Dígame, ¿en el estado inicial existe calor? No. No. Entonces, en el estado inicial, Q igual a 0. En el estado final, Sí. ¿cómo sí? Si el No, sistema porque vuelve a estar en equilibrio, solamente entre I y F, Q puede ser igual a 0 si el proceso es adiabático o distinto de 0 dependiendo de la trayectoria. ¿Se dan cuenta de lo que estoy planteando o no? ¿O hace falta más claridad? está claro, ingeniero. Ok. Por eso es que jamás se debe escribir esto. ¿Qué dice ahí? A ver, lea. ¿Qué representa la letra delta? Variación. Diferencial o variación. Diferencia, ¿no? Diferencia de calor. Si yo tomo diferencia de calor en un proceso termodinámico entre el estado inicial y el estado final, ¿cuánto va a ser el valor? Si escribiera así. Calor final menos calor inicial. 0, pues, ¿no? ¿Y es verdad eso? A ver, en este proceso de acá, ¿es verdad? No, Q es distinto de 0. Por eso es que estas variables de trayectoria son diferentes de las variables de estado. De donde resulta que, como el diferencial es inexacto, entonces para distinguirlo de los diferenciales exactos, en esta categoría de variables de trayectoria se utiliza la letra delta, D griega. Y entonces vamos a anotar diferencial de calor de esta manera. ¿Lo ven? Y a partir de hoy esto se convierte en ley. Cada vez que usted escriba una ecuación, debe respetar, si la ecuación es diferencial, cuando la variable es de estado, escribir el diferencial con la letra D, y cuando es variable de trayectoria, escribir el diferencial con la letra delta. Más aún, supongamos que yo quiero resolver esta operación entre el estado I y el estado F. Quiero conocer cuánto vale el diferencial de calor. Y entonces me encuentro con este detalle de que en el estado inicial Q es 0 y en el estado final Q es 0. Y nos encontramos con que si procedo de la misma forma que hago con las variables de estado, el resultado sería 0 menos 0 igual a 0. ¿Lo ven? Esto. ¿Y esto es verdad? No es verdad, salvo que el proceso sea como acá, adiabático. Entonces, esto no funciona. El resultado de esta integral va a ser un valor Q, que será 0 si el proceso es adiabático, o distinto de 0 para cualquier otro proceso que no sea adiabático. Y acá se presenta un problema, y es cómo resolver matemáticamente esta
integral, es decir, la integral de este diferencial inexacto. Entonces, lo que se hace para salvar este problema, porque las respuestas acá teóricamente son muchísimas, tantísimas, es convertir a esta variable de trayectoria en una variable que sea función de variables de estado. ¿Me entienden? Voy a borrar un poco para contar esta historia. A veces no se le da importancia a todas estas cosas que estamos diciendo y entonces a la hora de la verdad, tras que la cosa sale un poquito fuera de lo común, está perdida. Me voy a referir a lo siguiente, es decir, resolver esa integral es determinar la cantidad de calor que se pone en juego en el proceso IF, proceso cualquiera, reversible, irreversible, bueno, ya en su momento vamos a ver eso, real o cuasi equilibrio. Pero ahora veamos lo siguiente, si queremos cuantificar el calor, en primer lugar tenemos que definir una unidad de medición de cantidad de calor. ¿Cuál es esta unidad? A ver si alguien me dice. ¿Cómo se llama la unidad de medida de cantidad de calor? Kilocaloría. Kilocaloría. Esta es la unidad. La caloría. La caloría escrita con minúscula. Aunque es de uso más frecuente, y así va a ser en este curso, la kilocaloría, pero esto significa 1000 veces esta cantidad. Entonces, a modo de repaso, yo le recomiendo que usted busque en sus apuntes, en sus textos, en lo que tenga a mano, la definición de caloría y la repase, y etcétera. Y de paso, también se interioriza de esta unidad de cantidad de calor el sistema inglés. E incluso puede mirar la equivalencia para traducir una unidad en otra. Esto les digo porque todavía hay campos de la termodinámica en los que se utilizan unidades inglesas y no unidades cristianas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, voy a recordar una grafiquita que construimos cuando empezamos a hablar del comportamiento de una sustancia pura. Un gráfico que era así, una meseta, así, otra meseta y así. Por acá sólido, por acá líquido, por acá vapor, por acá sólido más líquido y por acá líquido más vapor. ¿Recuerdan? Pregunto si recuerdan esto. Ya, en este tramo que estoy repintando y en este tramo, fíjense que el cambio de temperatura es lo más notable. Hay cambio de temperatura y se mantiene la sustancia existiendo en una sola fase, sólido, líquido o vapor. Pero acá, en la meseta y en la otra meseta, el cambio se da sin que se modifique la temperatura. ¿Qué está ocurriendo? Que de una fase la sustancia está pasando a otra fase. Está experimentando un cambio de fase, un cambio de estado de agregación molecular. Sólido que se convierte en líquido, líquido en vapor, y por ahí podemos también representar otra curva en donde el sólido se convierta en vapor directamente. Entonces, cuando usted tiene transformaciones como esta, donde
el cambio de temperatura, el calor que se pone en juego se llama calor sensible. Búsquele en su imaginación la razón por la que se le ha puesto este nombre. Mientras que cuando se trata de una cantidad de calor que provoca un cambio de fase, entonces se denomina calor latente. ¿Estamos? Asuntos que seguramente en alguna de sus materias de física ya lo deben haber visto. Hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón lo traemos acá al presente? Porque si se trata de determinar calor sensible, la metodología es una distinta que la que se usa para determinar calor latente. Y ya hemos dicho que para determinar cantidades de calor, entonces hay que expresar el valor de Q en función de cierta variable de estado, tanto en calor sensible como en calor latente. Y entonces, por ejemplo, en el caso del calor sensible, la variable de estado que se utiliza es una que se representa con la letra C. Dígame, ¿de qué variable física estamos hablando? Calor específico. Calor específico. Y entonces usted debe repasar lo que se llama calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante, calor específico instantáneo, calor específico medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted repasa todo eso. Y si tiene algún comentario que lo quiera hacer, el próximo día lo discutimos. Mientras que en el caso de calor latente, que se suele llamar calor latente de fusión, de vaporización, de sublimación, la variable de estado que permite su determinación es una variable que se representa con la letra H, que si usted mira sus tablas la encuentra tabulada. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama esta variable de estado H, de la cual vamos a... Entalpía. Entalpía. Sobre esta variable vamos a conversar un poco más adelante, cuando tengamos ciertos conocimientos adicionales a lo que estamos planteando. Bueno, esto, digamos, es lo que concierne, haciendo un repaso rápido de lo que concierne a esta variable de trayectoria conocida con el nombre de calor. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, ingeniero. Bueno. La otra variable focal de esta materia, además del calor, ¿cuál es? Trabajo. Trabajo. Trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Y mejor si decimos trabajo mecánico. Porque si hablamos de trabajo, hay de distintos tipos, ¿no? Acá hablamos de trabajo mecánico. Esta variable representada con la letra Q y esta variable representada con la letra W.
Pues mire, si nos remitimos al ejemplito que dimos antes, cuando había intercambio de calor y cuando no había intercambio de calor con el mismo sistema, podemos enfocarlo desde el punto de vista del trabajo mecánico y resulta que en el primer caso no hay intercambio de trabajo mecánico y en el segundo caso tampoco. Pero comienzo por esto. Resulta que el trabajo mecánico es otra forma de energía. ¿Qué es lo que causa la existencia de este fenómeno que se llama trabajo mecánico? Es decir, para que haya trabajo mecánico, ¿qué tiene que existir? Movimiento. Fuerza, pues, ¿no? Y por supuesto, acompañada de movimiento. Es decir, la causa que genera el movimiento es una fuerza, pero en una condición de desequilibrio, en este caso mecánico. Y entonces otra vez nos encontramos con características similares a las que presenta el calor. ¿Lo ven? Desequilibrio, desequilibrio. Y entonces ya podemos ir anotando de que también es una forma de energía que se mueve, que atraviesa el link del sistema, que existe algunas veces, que no existe otras veces cuando el sistema está en equilibrio, es decir, en algún estado termodinámico. Y entonces también resulta que esta forma de energía entra en la categoría de variables de trayectoria y por lo tanto su diferencial resulta ser un diferencial inexacto. Por lo que cuando anotemos diferencial de trabajo mecánico, lo haremos de esta forma. Bueno, nos queda un minuto, lo vamos a dejar acá. No sé si tienen alguna pregunta y retomamos este asunto del trabajo mecánico el próximo día jueves. ¿Listo? Está bien, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. De acuerdo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.